Hola, muchas gracias por esta bellísima invitación de compartir con ustedes pues, un poquito la experiencia que Dios me ha permitido pues, ver en estos años de misionero y también pues, escuchando a ponentes importantes, relevantes en el mundo eclesial, en el mundo que conoce lo que está pasando y queremos pedir un poquito de luz para poder guiar nuestro caminar. Primero, en cualquier situación uno tiene que entender el planteamiento del problema, en este caso, pues, qué está pasando en el mundo de hoy, y luego todo verlo a la luz de Dios. Las respuestas humanas pueden ser algunas válidas, pero siempre serán cortas si no están iluminadas con la palabra de Dios, con la gracia de Dios, que no están, si no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues vamos a ponernos en presencia del Señor, orando, pidiendo luz al Espíritu Santo para que sea Él el que nos hable al corazón a través de estas experiencias, a través de estos datos, y que nos ayude a tener una conclusión, porque no sirve demasiado saber que los problemas existen o enumerarlos si no encontramos un paso. Mi charla tratará de hacer un panorama, como la de otros ponentes, como el padre Carlos, etcétera, y después ya vendrán soluciones en este seminario, en esta jornada de reflexión, meditación. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed la salvación del alma mía. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Castísimo San José, aumenta nuestra fe. Y pedimos la intercesión especial de los santos Francisco y Jacinta Marto, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a tratar de no alargarme mucho, primero porque no soy experto en este tema, quiero compartir sobre todo, pues como alguien que está tratando de buscar la verdad y de entender qué es lo que pasa en el mundo, porque se pueden imaginar como sacerdote, si alguno me conoce, pues yo soy misionero, he visitado más de 23 países en estos 4 años, algunos países he ido muchas veces, como Colombia, 5 o 6 veces, México, Estados Unidos, entonces, aparte de que he visitado varios países, he ido muchas veces. ¿Y qué pasa? Que Dios me está permitiendo ver las necesidades de los hombres. Las personas a los sacerdotes nos preguntan qué hacer, qué está pasando. Padre, ¿cómo vivir la fe delante de los desafíos, peligros que nos está presentando este momento actual de la historia? Entonces, yo voy a dividir esto en 4 partes, esta ponencia. La primera, voy a dar 2 puntitos de nuestro querido Fray Nelson Medina, pues sabemos que es un sacerdote muy conocido en el mundo, un grande predicador, dominico y grande conocedor también de los temas de actualidad. Después voy a hablar de Miklos Lucas, que también es un profesor universitario muy conocedor de la situación, sobre todo del transhumanismo y del nuevo orden mundial. Y luego después pasaremos a dar una pinceladita muy simple, si se dan cuenta, un panorama actual, muy simple, 2 pinceladas, después sí un poquito de desarrollo de lo que está pasando en la parte de la ciencia técnica, que es lo que está dominando ahora la vida del hombre, y luego después vamos con el profesor Alberto Bárcena, que también es un catedrático español de historia, grande conocedor de la masonería, pues que él alerta que ahí, en el sentido espiritual, hay una génesis, una causa de los grandes problemas del hombre, ¿no? Y al final, pues unas pequeñas conclusiones que espero abran el panorama, primero de esperanza, después medios, y ya lo concretarán al final de este encuentro con soluciones, sobre todo pues, profundas, espirituales, que nos lleven
en Dios a dar luz a este mundo que está pasando por unas tinieblas. Bueno, iba a decir Monseñor, Fray Nelson Medina, en una catequesis que le pedían, la gente está muy asustada, muy confundida, que cómo veía él el nuevo orden mundial, pues me parece que dio unos puntos muy sencillitos, pero los quisiera destacar en este momento. Primero, pues nos damos cuenta que hay una agenda detrás. Él decía que esto no era una casualidad, no es que a la gente le guste ahora abortar, no es que le guste ahora la ideología de género que sea una moda, sino que él trata de demostrar con sus palabras, y lo ha hecho a lo largo del tiempo, pues que aquí hay una agenda, aquí hay un programa, aquí hay un grupo de personas, detrás de esto hay mucho poder y por lo tanto, pues lo que están haciendo es que, y aparte, porque las épocas pasan, los años pasan, las décadas pasan, las personas que llevan estas banderas pasan, mas sin embargo las banderas continúan. Y entonces aquí ya también a lo largo de la charla me gustaría que fuéramos sacando conclusiones. Pues esto va más allá de las personas, porque pues como dicen, es este dicho popular, ¿no? Ha muerto el perro, se acaba la rabia, ¿no? Pues en este caso no. En este caso no. Sabemos, por poner un ejemplo muy concreto, que también escuchaba la charla de un obispo del Opus Dei, de aquí de Latinoamérica, grande conocedor de la lucha que tienen los poderes del mundo, confabulados con la ONU. Él es muy experto en lo que la ONU viene haciendo a lo largo de estas décadas para pues socavar el matrimonio, la vida, la familia, la fe, etcétera. Y entonces él da datos de lo que ha hecho las conferencias internacionales de la ONU, etcétera. Y pues ahí nos damos cuenta, ¿no? Cómo la ONU en los 70s, 80s, 90s, tratando de poner el aborto como un derecho universal, imagínense hasta dónde llega la gravedad, y esto no es el único problema, esto es gravísimo, esto es terrible, mas no es la única propuesta que tiene este grupo o este programa, ¿no? Y entonces este monseñor destacaba el papel de San Juan Pablo II, ya lo tenemos en el cielo, pero como San Juan Pablo II con Marianne Glendon, una americana, una abogada valiente, con un grupo de personas intelectuales muy preparadas, muy llenas de Dios, pues emprendieron esa lucha y fíjense, al día de hoy el aborto, aunque se está extendiendo en el mundo, imparable, yo soy mexicano, ustedes saben que hace pocos días el aborto, bueno, pocos días, hace un mes aproximadamente, se ha despenalizado el aborto en un país en donde, pues, católico, donde la familia tiene una prioridad, un valor, y por lo tanto la vida, y ya han podido meter esa despenalización como una grande tragedia, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, que era lo que quería destacar, pues a lo largo del tiempo hay un grupo, una élite, unos recursos, que son muchísimos, que están tratando de imponer una agenda. ¿Sí? Eso es más o menos lo que Fray Nelson Medina decía. A mí me tocó leer un día un artículo, ya es un poquito antiguo, pero yo creo que no le falta validez y actualidad, pues ese artículo demostraba que George Soros, por poner un nombre, porque todo el mundo hablamos de él, pero no es la única persona. Probablemente como Bill Gates y otros más, son caras que conocemos, podríamos llamar de ese nuevo orden mundial, ¿no? Pero no son los únicos, probablemente no son los más importantes. Pero el artículo demostraba, con unos datos que había recopilado, pues que él había dado, George Soros, alrededor de 32.000 millones de dólares para que esa agenda se fuera cumpliendo en los estados, o sea, sobornar políticos, etcétera, para que fueran aprobando las leyes de aborto, de ideología de género, etcétera. O sea, se dan cuenta que estamos luchando contra un grande gigante, pero que no tiene la última palabra. Aquí estamos hablando personas de fe, no estamos tratando de demostrar esto solamente en el sentido intelectual, sino a la luz de la razón, el conocimiento, la experiencia, la formación, cómo Dios nos va a guiar para dar solución a esto. Y sabemos, yo vengo de Fátima, Portugal, la mayoría que me conoce, pues ahí estuve de capellán, y ustedes saben que precisamente ese mensaje es una de las grandes respuestas que el cielo ha enviado al mundo de hoy. Hace unos días se cumplía el 104 aniversario de la última aparición en Cobadiría a los tres pastorcitos, 13 de octubre, y precisamente pues fue la última aparición donde ella deja, es una forma de expresarlo personal, ¿no? Como un testamento de todo lo que la Virgen está pidiendo. Pide rosario, pide adoración,
pide que nos convirtamos, pide que dejemos de ofender a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces, es como las 7 palabras en la cruz de Cristo, pues el 13 de octubre la Virgen nos deja unas palabras que se convierten como una guía espiritual, que es lo más importante, para dar solución a estos gravísimos problemas que antes de que se empezaran a instaurar, ya la Virgen nos estaba advirtiendo y nos estaba dejando un camino para evitarlos. Dado que no se han evitado, ahora lo que tenemos que hacer es vivirlo y difundirlo, darlo a conocer en el mundo, a los corazones, para que estas soluciones se den. Bueno, también, como les digo, son flashes que Fray Nelson Medina nos quiere dejar. Primero, pues una grande manipulación de la libertad del hombre, ¿no? Ahora le llaman libertad a lo que realmente es libertinaje. Y entonces ese libertinaje, la libertad construye al hombre. Cuando el hombre fundamenta la libertad en la verdad, no voy a explicar porque el Papa Benedicto XVI, en su momento, esta encíclica que hizo Caritas in Veritate, pues ahí habla precisamente de este trinomio, podemos decir, ¿no? La libertad, la verdad, y si estas dos verdades se hacen vida en el hombre, en el corazón del hombre, podrá conocer, experimentar y vivir en el amor, ¿no? El Papa Benito XVI en aquel entonces decía, no habrá amor si no hay verdad, pero con la libertad debo aceptar, primero reconocer la verdad y aceptarla en mi vida. Entonces, una grande manipulación de la verdad. Basta ver a los jóvenes. A mí me ha tocado estar defendiendo una catedral en una marcha feminista y pues gracias a Dios ese día, por poner un ejemplo concreto, ese día pues la mayoría eran niñas, adolescentes, no pudieron hacer nada, éramos un grupo de personas, no éramos muchos, a lo mejor ellas podían ser 1000 o algo, y nosotros a lo mejor éramos 60 personas, ¿no? El hecho a lo mejor de ser adultos y estas eran adolescentes, pues se impresionaron y no tocaron la catedral, ¿no? Entonces uno dice, mira qué victoria tuvimos los católicos, no pudieron pasar ni hacer daño al sagrario, ni al templo, ¿no? Pero a mí lo que más me dejó inquieto es que, precisamente lo acabo de decir, adolescentes. Adolescentes gritando, viva el aborto, yo no quiero, odio a los hombres, imagínate. O sea, ¿qué va a ser de su vida? ¿Qué va a ser de su matrimonio? ¿Se van a casar? ¿No se van a casar? ¿Van a tener hijos? ¿No? Porque ya desde pequeñas las están manipulando, que era lo que quería llegar, las están manipulando para que odien a los hombres. Entonces imagínense cómo van a realizarse como mujeres, esposas, madres, etcétera. Odian la vida. Si quedaran embarazadas, están deseando acabar, eliminar, o sea, se convertirían en asesinas. Imagínate el peso espiritual y moral para una mujer cuando llegue a cometer ese acto, gravísimo. Entonces, Dios me permitió ver, no el hecho, muchos recuerdo que estaban ahí y estaban pues con un sano orgullo diciendo, mira, pues pudimos defender la catedral, ¿no? Y yo decía, no, no hagamos solo esa lectura, que está bien, efectivamente, bendito sea Dios, no pasó nada, sino ¿vieron quiénes eran? Todas eran adolescentes. Y entonces proyecten esto a 10, 15, 20 años. ¿Qué va a ser de esta ciudad? Con todas estas 1500, no sé cuántas eran, niñas, adolescentes, odiando lo más importante, la fe, el amor, el matrimonio, la familia, la vida, pues son los pilares que hacen feliz la vida de un hombre. Yo como sacerdote, pues predicando, acompañando familias, etcétera. Y en cambio, pues el que tenga la vocación de familia, creciendo con familia. Después también, Fray Nelson nos hablaba de que hay una grande manipulación de los derechos. Recuerden que el derecho debería, primero, el derecho ayuda a regular las relaciones entre nosotros. Entonces debería ser un facilitador del bien común. Segundo, el derecho es pedagógico, por lo tanto nos debería llevar a valores profundos, al bien, a la bondad, a la libertad, al respeto de la dignidad del otro, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, hay un juego. ¿Por qué? Porque ahora en base a las leyes, están imponiendo realidades en contra del propio hombre. El aborto ya no se puede objetar en la conciencia, un médico, etcétera. Imagínate, yo ya no tengo libertad de expresión. Si yo me atrevo a decir en el púlpito, fíjense, en España, por poner un ejemplo concreto, si yo en España, en el púlpito, no en una plaza, no en una televisión, o sea, en mi parroquia, si estaría en una parroquia ahí,
Si yo digo que el único matrimonio válido es el hombre y la mujer, al día de hoy en Madrid, pero es algo que quieren extender a todo el país, y no les faltará tiempo, pronto seguro que se dará por los gobiernos que tiene en este momento ese país. Entonces, yo podría ir 5 años a la cárcel por decir esto, ¿eh? O sea, el único matrimonio válido es el formado por el hombre y la mujer. Esto me podría costar, si alguien me denuncia, 5 años en cárcel y una multa, perdón, alrededor de 50.000 euros. Entonces, ya es un botón de muestra de la persecución. O sea, tú ya no podrás hablar de la verdad. Por ejemplo, en México, unas elecciones donde el Partido Comunista perdió, han sido anuladas porque un cardenal emérito habló de que no se podía votar a favor de un partido que vaya en contra de la vida, o sea, a favor del aborto. Y entonces, fíjense, o sea, ya no, él es ciudadano, él tiene formación, es libre y puede expresar su opinión. No dijo nombres, solamente dijo, oye, para discernir, yo, pastor de almas, tengo el derecho, porque Dios me lo ha dado, y la obligación de guiar al pueblo. Pues ahora no permiten ni siquiera que en este caso, cardenal, pueda expresarse. Y en base a esto, lógicamente, anulan la elección para que el partido comunista que no ganó, pues tenga otra segunda oportunidad para seguir buscando con artimañas el poder, ¿no? Entonces te das cuenta que estamos delante de un poder no pequeño, siempre limitado, porque Dios es omnipotente y estos poderes, George Soros, perdón que lo diga así, pero pues véanlo, no lo tengo que decir nada, es una persona anciana, pues no durará 80 años aquí. Por lo tanto, tendría que estar pensando en la eternidad y no en el mal que está haciendo en este mundo o en este momento. Bueno, y en la manipulación de los derechos, precisamente, ya lo dije con ejemplos, con los jóvenes. La iglesia para ellos, tanto Miklos y como Fray Nelson y el doctor Bárcena, pues la iglesia es el grande estorbo, el grande obstáculo. Ahora entienden la persecución sin descanso contra la iglesia católica. Después también los poderes intermedios son un obstáculo, porque los poderes intermedios, la iglesia es un poder intermedio, no absoluto del Estado, etcétera, se convierten en estorbos, la familia es otro estorbo. ¿Por qué? Porque ahí puede limitar, puede contribuir a que la persona no sea manipulada. Entonces son obstáculos, ellos ya tienen los medios de comunicación, la cultura, la educación, lo tienen todo a su favor y entonces ellos para poder manipular al individuo, por eso nos separan, por eso nos dividen, por eso nos rompen, por eso, y los que tienen voz para abrir las conciencias, para infundir verdad, libertad, etcétera, tienen que ser callados, cárcel, muerte, persecución, etcétera, y la iglesia, sobre todo la familia, son poderes que ponen un freno, no siempre como deberían, por eso tenemos que seguir potenciando la familia. Otra conclusión, si se van dando cuenta vamos a salir con muchas conclusiones. Entonces, y la tienen que destruir. Y ahora sí entienden, en base a supuestamente libertades, garantías y derechos, destruyen la familia, persiguen la iglesia, destruyen el corazón de la persona, la conciencia, la libertad, su formación, etc. Entonces se dan cuenta, aunque lo haya dicho Fray Nelson Medina de una forma sutil, pequeñita, parecen como pinceladitas, pero realmente lo que está diciendo es muy profundo. Entonces, la familia y la iglesia, el grande obstáculo del nuevo orden mundial, para que así puedan manipular a los individuos. Se dan cuenta, y aquí otra cosa, vean cómo vienen las nuevas generaciones, están haciendo individuos, ya no hay comunidades, ya no hay comunión, ya no hay unidad. Fíjense, todo lo contrario al evangelio. ¿Qué pide Cristo? Que vivamos la fe en Él, en comunidad, en familia. No le llaman a la Iglesia Católica familia de familias, o también a las familias no le llaman iglesia doméstica. O sea, hay un grande tesoro en vivir en familia, en comunidad, porque eso me protege, porque eso me hace salir de mí mismo, no me hace egoísta ni individualista, etcétera, me hace convivir, me hace crecer, me hace también abnegarme y por lo tanto, pues, etcétera. O sea, tiene una riqueza. Por eso Cristo lo primero que hizo con sus discípulos, los llamó a estar con Él para vivir en comunidad. Es muy importante la comunidad en la vida de un hombre.
Bueno, en cambio, para Nueva Orden Mundial lo que tiene que hacer es separarlos. Podemos estar en una familia, por poner otro ejemplo concreto, ustedes lo saben, y a lo mejor estar en una comida, me ha pasado a mi propia familia, por lo tanto, y lo he visto en muchos lugares. Entonces, y por los aparatitos de comunicación, los sobrinos o los nietos de nuestros padres, o sea, ya no conviven con nosotros, ya no hablan con nosotros, ya no hay precisamente esa riqueza de experiencia de vida del abuelo, del tío, de no sé qué, etcétera, a las nuevas generaciones, porque ahora quien ha puesto ese muro para que solamente eduquen ellos son los medios de comunicación. Y esto ustedes lo saben, cada vez está más extendido. Eh, Han infiltrado, fíjense, Fray Nelson lo dice, ya lo había dicho el Papa Pablo VI hace muchos años, hace muchas décadas, que el humo de Satanás había penetrado en la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la infiltración a la Iglesia Católica, porque creo que somos conscientes, no hay que ser ingenuos, es muy importante lo que voy a decir, porque es que lo ha dicho un cardenal, lo ha dicho no sé quién, lo dijo un dicasterio, lo dijo un obispo, lo dijo un sacerdote, lo dijo una religiosa, no. Entonces, esto tiene que ser así. No, señor. A partir de ahora, tenemos que estar muy atentos porque la infiltración ya lleva muchas décadas, por tanto, han llegado a altos rangos de jerarquía dentro de la Iglesia Católica y ya no se habla en algunos ámbitos en la iglesia, ya no se habla de la palabra de Dios, ¿no? No voy a poner ahora ejemplos porque cada vez me quiero limitar a no dar nombres, etcétera, pero realmente es muy preocupante. Solamente voy a poner un datito así, sin hablar de personas. El sínodo de Alemania. Ustedes están viendo con preocupación, me imagino, como hombres de fe, de que las conclusiones que están presentando el sínodo de Alemania son terroríficas, son contrarias a la fe católica, contrarias a la palabra de Dios, muchas de ellas. Yo no lo estoy acompañando todos los días, pero lo poco que voy leyendo es para preocuparse, ¿sí? Protestantizando la Eucaristía, bendiciendo parejas homosexuales, etcétera. Entonces, oye, este sínodo entonces no es católico. Sus conclusiones no pueden ser católicas, si esto es lo que van a proponer. Entonces, la infiltración es una realidad y ya ha llegado a una jerarquía. El sínodo no lo está haciendo la última viejita que fue a rezar el rosario a su parroquia, sino lo están haciendo obispos y cardenales, y acompañados por dicasterios en Roma, y parece que no sucede nada. Aquí nadie habla, nadie se escandaliza. Y entonces decía Fray Nelson Medina, estas personas infiltradas en la iglesia tienen el mismo discurso. O sea, escuchar a estas personas y escuchar a un masón de la ONU, entonces pues están diciendo lo mismo. Ahora me está viniendo el nombre de un cardenal, pero no me voy a limitar a dar el nombre, solamente lo que dijo. Dice, como nunca, la ONU y la iglesia van caminando, no dijo esta palabra que voy a usar, al unísono, ¿no? Como en la misma dirección. Yo cuando escuché esa frase, la leí, digo, o sea, realmente este hombre, claro que sabe lo que estaba diciendo, pero esto es católico. La ONU, cuando propone el aborto, propone la ideología de género, impone, etcétera, etcétera, todo lo que estamos viendo. O sea, y nos parecemos, el evangelio que Cristo reveló, se parece a la agenda del ONU de aquí a 2030, que es terrorífica también. Bueno, como ven, ¿y cómo lo quieren hacer? Desde la experiencia de Fray Nelson, destruir el recuerdo, la memoria. La memoria, esto es muy importante. Yo que viví en España, para destruir la fe de España, lo poca fe que queda, porque realmente han hecho una obra titánica para destruir la fe y lo han logrado de una forma fuerte, muy grande, extendida en ese país, que me ha tocado vivir 15 años ahí, por eso hablo poquito, porque conozco. Y entonces la memoria. Tiene una ley que se llama la ley de la memoria histórica y que es arrasar con todo vestigio de fe católica. Así de claro, llámenle como quieran, es que ha habido abusos, no sé qué, mira la historia, la guerra civil española, etcétera. Llámale el pretexto, pon el que quieras, pero el fondo es destruir la fe católica del pueblo español, ¿no? Como decíamos, con ley y contra la iglesia. En definitiva, todo lo que hable ahora de la fe va a ser atacado, destruido, y ahora se dan cuenta, están quitando cruces, están quitando todo, el Valle de los Caídos, que es un grande monasterio, etcétera,
que era un lugar de reconciliación de la terrible guerra española, pues lógicamente como representa ese lugar una grande cruz y ahí en lugar de oración, pues lo van a transformar en un museo pues de visitas, pero no lo que Dios quería, que era un foco de luz para que ese país volviera a unirse en Cristo, que tuviera paz, etcétera, ¿no? Por dar, siempre me gusta a mí, yo no soy muy teórico, yo soy concreto, me gusta dar ejemplos concretos para fundamentar lo que estoy diciendo. Entonces, destruir la memoria, especialmente con todo el bien que ha hecho la iglesia a lo largo de la historia. El ateísmo, pues lógicamente, si corta la luz, pues lógicamente puedes manipular al hombre que vive en tinieblas. Y en la nueva era, como todos somos seres espirituales, porque tenemos alma, necesitamos la parte espiritual, que sería Dios el que da la respuesta a esa necesidad, pues ahora le dan ese, digamos, ese sucedáneo, que es la nueva era, ¿sí? Bueno, y él da unas soluciones, pero no voy a esperar, muy poquita, tampoco él, era una pregunta que le hicieron en una entrevista, por eso no hizo todo un desarrollo, un tratado, que él es muy esquemático, sino que dio estos puntos como una respuesta a una pregunta. Después paso a la segunda parte de 4, de Miklos Lucas también, él sí está muy preparado, simplemente quiero ahora tomar, él es experto, no rechaza el tema de la fe, el tema de la religión, etcétera, pero se centra mucho en la situación de la tecnología y la ciencia, porque pues ahí es un gran conocedor. Entonces, si se dan cuenta, pues yo con estas 4 partes quería hacer como 4 piezas, ¿no? Que nos ayuden a tener como una visión un poquito más global, más completa, no más profunda, porque yo no soy experto, pero más completa de esta situación que vive la humanidad. Entonces, bueno, trataré de ser sintético. El hombre siempre ha querido superar sus límites. Nietzsche, Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán, pues él declaraba la muerte de Dios, ¿no? Esa era como la grande conquista del hombre. Ya muerto Dios, pues entonces ya no hay ni ¿cómo se dice? Ya no tengo la luz que me ilumina, ya no tengo con quién me confronto, ya no tengo quién me conduce, quién me ayuda a ser, como decía Juan Pablo II, ¿no? Decía, Cristo revela al hombre, ¿no? Es una frase muy potente, ¿no? Del Concilio Vaticano II. O sea, Cristo revela al hombre. Ya, si el hombre no sabe a quién debe mirar como modelo, pues, ¿qué es lo que va a hacer en la vida? Puede ser que es lo que estamos ya experimentando en este momento, puede ser cualquier cosa. Él sobre todo es un gran conocedor le llaman el reseteo, porque ya están haciendo esa transformación, esa reingeniería de la sociedad, que ahora le llaman transhumanismo. Es una ideología, un movimiento cultural que busca mejorar las capacidades físicas, espirituales, fíjate, físicas, bueno, espirituales, estos son espirituales, por lo tanto, no pueden ser manipuladas por la ciencia y la técnica. Psicológicas, tampoco. Estamos hablando de la psique, que es parte de la manifestación del alma, ¿no? Pues ellos con técnicas, con aparatos, ahora lo desarrolla un poquito él, piensan que el hombre, fíjense, va a ser, vamos a poner, nosotros nos sentemos, va a ser más santo, porque ellos piensan que van a dar una nueva moral, pero ustedes saben que ya es una destrucción de la moral del hombre, pero ellos así lo plantean. O sea, yo con mi ciencia y mi técnica le voy a dar una espiritualidad y una moral que es la que el hombre necesita. Y ustedes saben que esto es una destrucción, un suicidio humano. Y si se dan cuenta, yendo a la última parte, que sería la interpretación espiritual, pues entonces se dan cuenta, seréis como dioses. Se vuelve a repetir la historia. También dice el Coelet que no hay nada nuevo debajo del sol. La tentación que el demonio le dio a Adán y Eva es la misma tentación que el hombre tiene ahora. Vais a superar los límites, vais a ser como dioses. Dios os tiene, la tercera parte habla de la masonería, uno de los grandes rechazos de la iniciación en la masonería es que te liberas, supuestamente, de esa opresión que Dios te hace. Y entonces Lucifer, fíjense, ya me estoy adelantando a la tercera parte, Lucifer, el portador de la luz,
gnosis, para ellos el conocimiento oculto, solamente ellos lo están descubriendo, el resto de nosotros somos unos tontos, solo ellos descubren la luz. Entonces todos los tontos estamos subyugados por aplastados por Dios, y solo ellos, iluminados por esa luz, por ese conocimiento que se los da Lucifer, que es el bueno, Dios es el malo, les libera de esa opresión. Y entonces ellos sí saben lo que es la vida, ellos sí saben lo que es la verdad, ellos sí saben lo que tiene que hacer este mundo. Imagínense la gravedad, y ya las consecuencias los hemos visto. Bueno, entonces, quieren renunciar a la finitud y a la mortalidad natural. O sea, si ellos hubieran leído un poquito el Evangelio, o sea, la muerte fue introducida por el pecado y el hombre no se puede salvar de la muerte. Hasta el mismísimo Dios, fíjense, desde la fe, acepta la muerte para redimirla. No la quiso quitar. Dios pudo habernos quitado la muerte. Fíjense, si nos quitó el pecado, que es mucho más grave, la muerte es una consecuencia del pecado. Y Él vino a redimirnos del pecado. Entonces, si Dios hubiera querido, hubiera quitado la muerte. Pero como aquí no está nuestra patria definitiva, Él permite de esta forma, porque en el paraíso íbamos a pasar al cielo, no con muerte, no con sufrimiento, no con enfermedad. Todas estas son consecuencias del pecado. Entonces, Dios quiso dejar la muerte humana como ese paso a la eternidad. Pero ya desde ahora, el hombre, ya me estoy adelantando a las conclusiones, el hombre vive en Cristo. Por lo tanto, muero para el mundo, muero para el tiempo, para la tierra, etcétera, pero sin embargo paso a la verdadera vida. Este planteamiento del transhumanismo, que ahora le quieren llamar así, que es este fenómeno cultural, cuarta revolución industrial, como fruto de la cuarta revolución industrial, si le llaman, se dan cuenta que todos estos son cientistas, técnicos, y la historia solamente la ven en base a progreso, revolución, técnica, tecnología, etc. Y no se han dado cuenta, fíjate, algo, yo esto lo escuché desde niño, el Génesis, tú y yo lo hemos conocido desde niños, y sin embargo, ellos, grandes cientistas, te aseguro que tienen una formación impresionante, no tienen la capacidad, la luz espiritual para ver que el hombre es limitado, no por una causa material, sino por una causa espiritual, el pecado de nuestros primeros padres. Entonces, fíjense, algo tan simple de entender, el mundo, pasarán quizá, bueno, décadas seguro, probablemente centenarios, antes de que se dé cuenta de este error. Quieren romper la finitud y la mortalidad de la naturaleza humana. Y tú dices, qué locura. Otra promesa, otra falsa redención, llamémosle así, con lenguaje teológico, ¿no? Entonces, el desarrollo tecnológico romperá todas las barreras del hombre. ¿Y cuáles son las barreras del hombre? Pues ellos están buscando una super longevidad. O sea, yo quiero elegir lo que quiero vivir. Hace unos días ustedes se dieron cuenta que la eutanasia en Colombia es permitida y una señora no estaba con una enfermedad gravísima, mortal, sino una enfermedad degenerativa que sí le iba a llevar a la muerte, pero yo también voy a morir. A lo mejor la ventaja que tiene ella es que sabe que ella ya el periodo de acercarse a la muerte lo tiene más claro, pero yo a lo mejor muero antes que ella por un accidente y yo no lo sé y yo no lo tengo claro. Entonces, ella quería quitarse la vida. Y fíjense, el planteamiento, derecho de elegir cuánto quiero vivir. Oye, el dueño de la vida es Dios y Él es el que me dice cuánto puedo o debo vivir, de acuerdo a la misión que Él me ha confiado. La superinteligencia, somos, porque ahora, fíjense, la obsesión de que las computadoras podrían superar la mente humana. Igual, o sea, de verdad, si alguien estudia un poquito de filosofía y conoce la palabra de Dios, o sea, los planteamientos son para reírse por lo mal hecho que están. O sea, no tienen fundamento, no representan la verdad, pero el peligro no está en que tú tengas razón, porque los que tenemos un poquito de fe y un poquito de formación filosófica, tú dices, pero si esto no va a ningún lado, esto es un fracaso. Sí, pero un fracaso que va a llevar al mundo entero, porque esta cultura, esta ideología, este movimiento cultural ha abrazado a toda la humanidad.
no decíamos que por esa infiltración también muchos pastores en la iglesia van al unísono de todo esto. Imagínense entonces la gravedad. La gravedad no es, padre, pues, esto no se sostiene. En dos patadas, no sé, un Papa Benedicto XVI, que era un gran intelectual, se los ventila. Por eso lo odiaban al Papa Benedicto XVI. Sus discursos no le dejaban entrar a la universidad. ¿Por qué no le dejaban entrar a la universidad al Papa Benedicto XVI? Porque con un discurso de él, esto se cae, pero en segundos. Pero el problema no está ahí, si se fundamenta o no, sino que el mundo está viviendo de acuerdo a esto. Esto es lo grave. Entonces, tenga fundamento o no, el mundo piensa así. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo ayudar a la gente que no? Entonces, súper longevidad, súper inteligencia y, como decía el Miklos Luca, ¿no? Dice, pero claro, si voy a vivir mucho y voy a ser muy inteligente, quiero vivir bien, ¿no? Y entonces, la súper bienestar. Pero tú dices, ¿qué significa súper bienestar? No me digas que una señora con 107 años, porque a lo mejor van a poder, con todas sus técnicas y ciencias, podrán alargar la expectativa de vida de las personas. Perfecto. ¿De qué te sirve una señora cieguita, con Alzheimer, etcétera, que vivió 180 años? Vamos a exagerar, ¿no? Estamos exagerando, así como ellos exageran en sus planteamientos, pero que viven así, pues vamos a exagerar en llevarlo al absurdo, ¿no? Ok, vas a tener esperanza de vida no de 80 años, sino de 150 años. ¿Y de qué sirve? Vas a estar ahí en una silla de ruedas el resto de tu vida, porque el deterioro humano, eso no lo pueden evitar. Ellos piensan que pueden superar los límites de la enfermedad, etcétera, etcétera, porque, y ahora explica el cómo, al final esto es imposible. Bueno, todo esto tiene un costo, porque dice, para ser, es que él tiene frases también muy interesantes, para ser superhumanos, tendremos que dejar de ser humanos. Fíjate lo que acaba de decir. Para ser superhumanos, que es lo que ellos quieren llegar a ser, el ser como dioses, diría Satanás, Adán y Eva, tendremos que dejar, el precio que vamos a pagar es dejar de ser humanos. Entonces estamos hablando que van a destruir al hombre, al Homo sapiens. Él habla Homo sapiens, porque términos como persona, hombre, mujer, etcétera, ya se manipulan para todo. Entonces él voy a la especie. O sea, quieren acabar con la especie humana. El método, biotecnología, yo no les voy a explicar porque no soy experto en esta, la revolución de los genes, la nanotecnología, pues también todo, o sea, pueden reconfigurar al ser humano. La inteligencia artificial, ellos piensan que la inteligencia artificial, que es una máquina, llegará algún día a pensar como el hombre. Miren, esto es imposible. Con un poquito de filosofía, tú dices, esto es imposible, porque nuestra inteligencia viene del alma humana, son las facultades del alma humana. Esto se estudia desde Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, Platón, o sea, todos, primero los filósofos, ¿no? Griegos, pero después viene la iglesia con estos grandes pensadores, San Agustín, Santo Tomás, y ellos nos explican, o sea, con este conocimiento filosófico, ahora lo aplican también a la fe, etcétera, o sea, le dan una riqueza a ese conocimiento filosófico. Jamás una máquina podrá crear. Eso es algo propio, esencial del alma humana. Una máquina jamás llegará, o sea, algo material jamás podrá ser espiritual, porque es más perfecto, es de sentido común. Por eso digo, yo no soy filósofo, pero con la poca filosofía que tengo, digo, pero si esto es para reírse, pero, o sea, como planteamiento, o sea, si viene un niño y me cuenta estas cosas, le digo, pues qué bonita película de fantasía, hijo, has visto, ¿eh? ¿Te has visto Matrix? Qué bueno. Oye, ¿te gustó Matrix? Qué bueno. Y disfrutaste. Pero, hijo, la realidad no es esta. Pero el problema no es esto. O sea, no es que no sea real, sino que el mundo está viviendo así. La máquina, o sea, algo material, jamás por sí solo, o sea, una causa menor jamás va a dar una causa más perfecta. Lo más probable es que una causa perfecta o sea, una causa de un efecto menos perfecto. Te voy a poner un ejemplo tonto, pero aquí tengo un mueble detrás. Un hombre con una inteligencia, pues, muy amplia, puede hacer
un efecto, un mueble. El mueble no come, no piensa, no ama, no tiene libertad. Y bueno, pues una causa perfecta realiza un efecto menos perfecto. Pero un efecto, ahora ríanse, este mueble ahora me va a amar a mí. O sea, voy a ser, Sócrates llevaba las cosas al absurdo y así demostraba si eran verdaderas o no. Ahora me voy a casar con este mueble. ¿Por qué? Porque es un ser y por lo tanto yo me he enamorado del mueble y voy a tener un matrimonio con él. O sea, ustedes están riendo de lo que estoy diciendo. Padre, es ridículo su ejemplo. Pues es ridículo que una máquina, por más desarrollada que sea, por más los robots, todo lo que ustedes están viendo, que es un desarrollo increíble, llegara a, no digo superar, porque ellos piensan que va a superar, que llega a ser como la facultad de la inteligencia. Y por último, pues esto tiene unos costos gravísimos, ¿sí? Le llama las ideas más peligrosas del mundo. Pasar de lo humano a lo posthumano. Promete, fíjense, es otra frase lapidaria de este Miklos, promete al hombre que cree en Dios, ahora que se crea Dios. Este es el problema, este es el planteamiento, y trataré de ir más rápido. Destruir al hombre real, al Homo sapiens, ahora tienen que hacer un reinicio. ¿Y cuál es para nosotros católicos, cuál es la virtud reina? Pues la reveló Cristo. Para nosotros el fundamento de nuestra vida es el amor. Ese es el motor, esa es la motivación, eso es lo que me realiza, eso es lo que me da felicidad, eso es lo que me promete una eternidad, una felicidad eterna, no solamente en esta vida, etc. Para nosotros el fundamento de nuestra vida es el amor y empezando por el amor de Dios para nosotros. En cambio, para ellos, su fundamento, su esencia es el progreso. Si ellos progresan en la ciencia, en la técnica, en el desarrollo, etcétera, en los medios de comunicación, etcétera, la rapidez de las cosas, para ellos, esta es la felicidad. Imagínense, o sea, una parte minúscula dentro, claro, al hombre le gusta, claro que le gusta viajar, imagínate el avión. El avión es un grande invento para el hombre, o las comunicaciones. Miren, yo le estoy estoy en un país, ustedes están escuchando esta charla en otro país, por los medios de comunicación, la ciencia y la técnica ha desarrollado esto. ¡Qué bueno! Nos ha puesto en comunicación a ti y a mí para crecer juntos, ¿no? Mas, sin embargo, para ellos es que esto es la felicidad. Tú y yo ahora tenemos un computador y esto, no hay mayor felicidad que esto. Entonces tú dices, oye, con un poquito de sentido común es peligrosísimo. Entonces aquí viene el hedonismo, el materialismo. O sea, la felicidad, y fíjense, se vuelven a repetir los mismos planteamientos de Karl Marx, el materialismo. O sea, lo único que hace feliz al hombre es la materia. Ustedes saben, oye, yo puedo comer y me quita el apetito, pero no me hace feliz, no me da amor. Oye, qué buena comida, muchas gracias, pero dentro de 5 horas vuelvo a tener hambre y necesito comer otra vez. Entonces, la comida tiene su valor, pero no es el valor. La técnica, la ciencia tiene su valor, pero no es el valor absoluto. Este es el peligro, poner en el lugar de Dios algo que no es Dios. Bueno, y por eso ellos, ¿cómo califican el bien? Tú y yo nos calificamos y vamos por buen camino. Si yo amo a Dios, si hago su voluntad, estoy por buen camino. En cambio, para ellos es entre más desarrollo, más progreso. Y entre más, digamos, placer material sensitivo, mayor felicidad del hombre. Esto es una aberración, pero para ellos es una máxima. Imagínense el peligro. Son ateos, todos, y ya la misma conclusión de Fray Nelson. ¿Quién es su mayor enemigo? La Iglesia Católica. Ese es su enemigo. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica habla de la felicidad, del progreso, no es la palabra que usamos nosotros hablamos de crecimiento, santidad, virtudes, pero vamos a usar el lenguaje de ellos aplicado a nosotros. Para nosotros el progreso es que yo crezca en el amor a Dios, el amor al prójimo. Así llamaríamos progreso, ¿no? Usando el lenguaje de ellos. Bueno, y tienen banderas para meternos esta nueva realidad, el clima, el control de la población, el multiculturalismo, después también los estados, fíjense, los estados precisamente cuando tienen identidad, cultura, valores, fe, etcétera, los tienen que romper.
Yo que viví fueron 15, 4, 23 años, casi 24 años viví en Europa. La Unión Europea eso busca. Al inicio se presentó como algo muy bueno, y lo era. Al inicio, pues mira, el comercio, la unidad, los transportes, la misma moneda, etcétera. Pero ahora sí está saliendo los verdaderos fines masónicos. Ya no hay más que una cultura, la que la Unión Europea imponga. Ya no existe el francés, ya no existe el alemán, con sus tradiciones, su familia, sus celebraciones, su riqueza, su cultura, su música, etc. No, ahora existe un ciudadano europeo que yo te voy a decir lo que tienes que ser. Ahora sí, después de muchas décadas, ya salió la verdadera intención de esta masonería que está detrás de la Unión Europea. La agenda animalista, etcétera, son como las banderas que van utilizando para manipular culturalmente a los hombres y lograr lo que ellos quieren. Bueno, y fíjense, otra máxima, es que de verdad que Miklos suelta como un flechazos que tienes que aprender. El progreso moral para ellos no está de acuerdo a la par con el progreso científico-tecnológico. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fíjense, ahora ellos son, vamos a usar términos nuestros, ahora ellos son los sacerdotes del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora ellos nos van a decir qué es lo bueno y lo malo. Ellos son los que nos van a dirigir a la luz que ellos consideran, que es satisfacer nuestras pasiones. Ese es el ideal. Imagínense. Bueno, ¿y cómo lo quieren hacer? Ya voy terminando la segunda parte. Fusionando sistemas, o sea, es una aberración porque van a acabar con la especie humana. Eso es lo que pretenden. Fusionar sistemas biológicos, tecnológicos, físicos y digitales. Ciencia, técnica, computadoras, etc. Las tecnologías nos van a cambiar como seres humanos, o sea, como si ese fuera la solución. Y ellos así lo plantean, ¿no? O sea, el hombre tuvo que esperar miles de años para descubrir que la ciencia y la técnica era lo que necesitaba para ser feliz, para realizarse. Y encima, fíjense, se dan cuenta, mi alma siempre me evoca a la eternidad. Sea quien sea, religión que sea, el alma no se satisface con las cosas materiales. Y entonces dice, y ahora hasta los anhelos profundos del corazón del hombre te los va a satisfacer la materia. Eso es imposible, imposible que un bien material satisfaga mis anhelos, por ejemplo, de esperanza, de amor, de alegría. Un bien, miren, pónganle un juguete a un niño. Un niño le das un juguete y está feliz el tiempo que le gusta el juguete. Se cansa del juguete porque es material y busca otro apetito que le satisfaga su deseo del corazón, de niño en este caso, ¿no? Entonces te das cuenta, el bien material jamás podrá satisfacer la necesidad de amor espiritual del hombre, etc. Entonces no cambiará lo que hacemos. Tú y yo seguiremos hablando por teléfono, podremos seguir yendo al colegio, a trabajar, etc. Lo que van a cambiar es al ser humano, que esto es peor. No, y no busca mejorar al ser humano, sino que lo va a destruir. Ellos piensan que mejorando las capacidades físicas, cognitivas, morales, según sus criterios, aplicando tecnologías al ser humano, pues el hombre se libera. Bueno, vamos a pasar a la tercera parte, porque podría decir más cosas. Es muy interesante, ya les he dicho, el autor Miklos Lukács, de verdad les recomiendo que lo escuchen. Él hace un panorama, pero si dan cuenta, él se queda en la ciencia y tecnología. Fray Nelson nos hablaba un poquito también de la cultura, la realidad, la iglesia, aquí la ciencia y la tecnología. Ahora vamos a dar el tercer paso con el profesor Alberto Bárcenas, dos pinceladitas de él, hablando de la masonería. Ya nos estamos metiendo al ámbito espiritual, ¿sí? Y tiramos las conclusiones, que yo las conclusiones solamente las enumero para dejar que los otros padres hablen más profundamente de la luz de Dios y de la respuesta que Dios espera que demos para cambiar la historia, para salvar las almas, para cambiar este peligro que está acechando el mundo de hoy. Bueno, ya lo comencé a decir, o sea, ellos, la masonería es terrible, es luciferina, dice este profesor grande conocedor de la masonería, o sea, detrás de la masonería está Satanás, el mismísimo Satanás.
Lo digo porque pues la masonería hoy que ya está saliendo a las calles, hacen procesiones, tienen asociaciones de ayuda humanitaria, etcétera. Y mira, se muestran pues como hombres, digamos, sensibles a las necesidades de los demás. Y tú dices, pues, ¿qué tiene de malo? Si mira, están ayudando al pobre, ayudan al que tiene hambre, etcétera. A lo mejor ayudan a educar a un niño pobre, etcétera. Son fabulosos los masones. Son luciferinos, satánicos. Destruyen al hombre, odian a Dios y todo lo que representa a Dios, la familia, la vida, el amor, la libertad, etcétera. Por eso ellos, y que ya están bastante colocados en los puestos de poder mundial, recuerden que la masonería lleva 300 años luchando contra la iglesia y luchando para someter la humanidad. Después de 300 años ya se nota que es lo que estamos padeciendo en este momento. Para ellos es la salvación, fíjense, no viene de Dios, sino que está en uno mismo y es, o sea, Luzbel, es el Salvador, la luz, el que porta la luz. Y lo hace a través de un conocimiento oculto, fíjense que solamente ellos lo saben, y se dan cuenta que al contrario, Cristo es todo lo contrario. Cristo vino a traer la salvación a todo el género humano, a todo el mundo, la comparte. Los bienes son difusivos, se dice en filosofía. El bien, la verdad, la bondad, todo es difusivo y por lo tanto el hombre participa de ellos. Bueno, entonces, en cambio para ellos, Satanás es oscuridad, es tiniebla. Y fíjense, aquí otra manifestación. Es un conocimiento oculto que solamente ellos pueden descubrir, ¿sí? Y así hace que el hombre se supere a sí mismo. Entonces, imagínense, rompe con toda moral, con todo valor, con todo principio y se hacen a los principios de esta secta satánica luciferina. El doctor Bárcena, pues ha entrevistado a varios ex masones y hizo una pregunta muy interesante porque algunos dicen que no, los primeros grados de la masonería ni te enteras que es luciferina. Dice, solamente los altos mandos, ¿no? Y los grados. Y decía este masón, le pregunta el doctor Bárcena, ¿cuándo te diste cuenta que estabas adorando a Satanás? Y se detuvo un poco como para meditar y le respondió, desde el minuto 1. Desde que yo entré a la masonería, me daba cuenta que el Dios de ahí era Satanás. Entonces, es terrible. Si viene del peor enemigo de Dios y del hombre, ¿qué puedes esperar de la masonería? Es de la herejía la más perversa que puede existir. Condenada por los papas, condenada por los papas. No voy a decir nombres, pero ustedes saben que hay cardenales que han hablado ahora maravillas de la masonería. Estamos en un momento crítico de la humanidad, pero también de la Iglesia Católica. Entonces, ellos presentarán a Lucifer, imagínense, adoran a Lucifer como el gran Dios que te acompaña, el que te llevará a ese conocimiento y a esa luz. Por lo tanto, Juan Pablo II, que él conocía muy bien el peligro de la masonería, nos invitaba a defender la verdad. La verdad. Ellos lo que van a hacer es manipular la verdad, el hombre, etcétera. Y lo decía Freneso, con las leyes, con la manipulación de la libertad, etcétera. Te das cuenta, no importa, esto lo decía muy bien, no recuerdo quién, hace años lo escuché y me gustó mucho, porque uno piensa que la masonería tiene reuniones con los científicos y después va y se junta con no sé quién y tal. Muchos de ellos ni siquiera se conocen en el mundo. Pero si te das cuenta, todos trabajan al unísono. Todos van al mismo sentido. Esto es increíble y esto es así. Todos caminan al mismo sentido. ¿Por qué? Porque tienen por padre al mismísimo Satanás. Entonces no importa que no se conozcan entre sí, como adoran de una forma u otra al mismísimo demonio, entonces van haciendo lo mismo. Y eso pues es gravísimo. En cambio, ¿qué dice la iglesia? Las obras buenas siempre buscarán la luz. Lo que yo te diga en lo oculto, dice Cristo, predícalo a la luz. ¿Para qué? Si yo en tu oración, en tu corazón, te puse una verdad, una virtud, no sé, un deseo de servir a alguien, pues no te vas a quedar aquí con ellos. Si verdaderamente viene de Dios
de tu creador y es un bien, ¿qué te pide él? Fíjate la diferencia entre la masonería y la Iglesia Católica o la fe católica. Te pide Dios que lo lleves al mundo. Si tú estás, no sé, feliz porque Dios te ha absuelto de tus pecados, de tus miserias, porque te fuiste a confesar, ¿qué dice? Ve, ay, se me ha ido la fórmula de la confesión ahora. Dice, lleva al mundo las maravillas o comparte al mundo las maravillas de Dios que te ha salvado. Fíjate, todo lo que Dios nos da, todo ese conocimiento, toda esa experiencia que Dios nos da en nuestra vida, lo que está esperando es que lo llevemos al mundo. Son gracias dadas gratuitamente y Dios espera que yo las haga, las lleve al mundo. En cambio, lo que viene del enemigo es lo contrario. Todo es para sí. Y todo lo que yo tenga de bueno no es para los demás, sino para mí satisfacciones, sean espirituales, que es la masonería, o también, pues, ciencia y técnica, materiales. Bueno, él hace todo un desarrollo, he escuchado varias charlas de él, sobre la masonería, las condenaciones que han hecho los diversos papas. Hay 200 condenas, él ha hecho ese estudio, 200 condenas en el magisterio de la iglesia con la masonería. Es incompatible ser masón y profesar una fe católica. Ustedes saben que la masonería ha infiltrado la iglesia católica. Pues esas personas viven en pecado habitual. Ahora la iglesia no quiere ser tan contundente, pero hay papas que han excomulgado, y no, nadie ha quitado esa pena para el masón. Católico que se haga masón queda excomulgado, y no tiene que ser avisado. En cambio, ahora no se habla de ello. Juan Pablo II no quiso meterse en ese tema, pero decía, un masón vive en pecado habitual, por lo tanto, no puede recibir la comunión del cuerpo de Cristo, ¿no? Hasta que no pida perdón por ese gravísimo pecado. Bueno, yo solamente voy a enumerarlo, porque esto sí me llevaría mucho tiempo, muy bonito. ¿Qué pide la Virgen para cambiar todo esto? Fíjense, ya hemos hecho un panorama. Realmente la humanidad está en una encrucijada. Dios nos ha dado una respuesta, al menos en Fátima. Hay más, no digo que sea la única, pero esta es una respuesta muy válida. Solamente la enumero para que la meditemos y que sea como parte de esa conclusión. Después de esta jornada de charlas, de ponencias, de meditación, de oración, pues espero que Dios nos ponga, fíjense, digamos, proyectos concretos, o sea, propósitos concretos. Yo como católico, como padre de familia, como miembro de una comunidad en mi parroquia o mi movimiento apostólico, etcétera, yo como sacerdote, ¿qué tengo que hacer? Porque el mundo va a la deriva, se está suicidando. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues la Virgen en Fátima pidió 7, digamos como 7 pilares. Solamente los nombro y que se quede como esa luz que ya está en el mundo, porque ya se conocen desde hace 104 años desde Fátima para el mundo, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos respuestas. Alguno cuando escucha estas cosas se desmotiva y dice, pues padre, esto está hundido, este es el Titanic que se va a pique. Sí, pero en lo material, cuando el Titanic se hunde, no hay quien lo saque. En cambio, cuando Dios actúa en la historia, aunque parece que el Titanic se está hundiendo, Él puede hacer, no solamente rescatar el Titanic, puede hacer un nuevo Titanic, que es la Iglesia Católica. Él puede renovar la Iglesia, la puede embellecer. Miren los grandes reformadores de la historia, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús, San Ambrosio, bueno, San Belarmino, San Ignacio, San Francisco de Asís, o sea, grandes reformadores de la Iglesia, santos que Dios los ha enviado en un momento de encrucijada de la iglesia y de la historia, y porque han correspondido, pues se ha renovado la época de ellos. Ahora, ¿quién está enviando? Yo no encuentro un santo. Bueno, ya pasó San Juan Pablo II, que me parece que sí fue uno de ellos, ¿no? Pero, y Benedicto XVI me parece que también ha hecho una aportación a la historia increíble. Pero me parece que ahora ya no es un santo, ahora es la Virgen María, la que ha querido Dios enviar como esa luz, ese faro que puede hacer nuevas todas las cosas en nombre de Dios. Bien, consagración, solamente las enumero. Hay que consagrar nuestros corazones a Jesús y María. Yo también diría a San José y a San Miguel Arcángel, porque son muy importantes. Entre más nos vayamos poniendo en manos de estos grandes protagonistas del cielo y de la historia,
lo necesitamos. San Miguel me prepara, me fortalece. San José, patrono de la iglesia, patrono universal de la iglesia, cómo no me va a ayudar a cumplir mi misión de católico. La Santísima Virgen, puerta del cielo, o sea, para llegar a Dios hay que entrar por María, por el corazón inmaculado de María, y lógicamente Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, si ellos me ayudan a llegar al Señor, pues el Señor me llevará al Padre, al cielo. Bueno, la consagración, la aceptación del sufrimiento, cuánto sufrimiento nos está veniendo en este momento histórico, aceptarlo con resignación, con amor, el ayuno, la penitencia, el sacrificio, cumplir los deberes de Estado, que es la misión encomendada, la reparación, es un aspecto muy importante. Si reparamos los corazones de Jesús y María, podemos hacer obtener grandes gracias de parte del cielo. Y se habla de reparación en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Santa Margarita María de la Coque. Se habla de reparación en el mensaje de Fátima, se habla de reparación, estas, digamos así, potentes devociones de nuestra época que necesitan ser aplicadas y vividas. Después, conversión, la confesión, muy importante, no quiero decir dónde, pero aquí en México hay diócesis que la pandemia no es la enfermedad más mortal de la historia de la humanidad, y obispos, tristemente, están aceptando que se den absoluciones generales. Yo lo que he comprobado en las absoluciones generales, la gente no se convierte. ¿Por qué? Porque, pues ahora fíjate, como yo te dé una estampita, yo te perdono tus pecados. O sea, ni tienes la profundidad de haber hecho un examen de conciencia, no tienes la vergüenza de ir ahí a decirle a un sacerdote mis pecadotes, que a lo mejor el sacerdote me conoce y tengo que decirle mis pecados, qué vergüenza. Pues toda esa pedagogía de conversión se pierde. Y el derecho canónico contempla la absolución general solo en casos de extrema gravedad, extrema, una guerra, que se cae, nos vamos a caer en el avión, pues todos que se arrepientan. Oye, en esta pandemia, yo no veo que eso a mí, pero mi opinión personal, esto está haciendo un grande daño a las almas, porque ahora sí, padre, pues es tan sencillo, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana y al final, pues siempre me dan la bendicioncita y yo no siento nada. Queda perdonado, porque si el sacramento es válido, pero me parece que no es pedagógico y no es necesario en estos momentos. Bueno, seguimos el rosario, la Virgen nos pidió que rezamos el rosario, y después la Eucaristía, hay que recuperar la Eucaristía. Las Eucaristías virtuales no, solo en caso de que no pueda ir a misa. Pero si puedo, si mis templos están abiertos y puedo ir a misa, no a las misas virtuales. La Eucaristía tiene que ser presencial. Te puedes imaginar a la Virgen María, es ridículo lo que voy a decir, te puedes imaginar a la Virgen, oye, van a matar a tu hijo en el Calvario, ¿no? Lo van a crucificar. Bueno, pues llévale una estampita de mi parte ahí, ¿no? Y se la entregas. Y dile que virtualmente estoy ahí con él, ¿eh? Yo me voy con mis amigas a tomar un café, pero diles que virtualmente al Señor que yo le acompaño. O sea, estoy diciendo algo estúpido, ridículo, pero a eso vamos a caer. Si no tenemos cuidado de que las misas virtuales, que la gente se habitúe a las misas virtuales, que algunos ya se están habituando, es el paso de perder la fe. Porque, oye, yo una televisión, pues veo una película con efectos, con música, con no sé qué, etcétera. Eso me entretiene y me llama la atención. Pero una misa es sobria, es sobria. Entonces, estar viendo la misa no es atractivo a los sentidos, precisamente porque la misa no va a los sentidos. Por los sentidos entro al misterio de Dios. Esa es la misa. Los sentidos me hacen escuchar, ver, etcétera, para entrar al misterio de Dios. Pues si yo veo la misa por internet, pudiendo ir a una misa presencial, dentro de poco me voy a aburrir y perderé la devoción o el hábito de ir a la misa. Imagínense lo que pierde el alma. Y por último, abrir capillas de adoración perpetua. La adoración en Fátima, los niños adoraron a Jesús Eucaristía en manos del ángel.
Hasta el ángel lo dejó suspendido, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, y también el ángel se postró con los niños a adorar a su Dios presente en la Eucaristía. Nos urge en el mundo abrir capillas de adoración perpetua. Pues termino con la bendición. Espero que les ayude, sobre todo a crear conciencia. Ya la formación se pueden formar más adelante y más profundamente, pero sobre todo crear conciencia de la gravedad del momento histórico, pero sobre todo que Dios ya ha dado desde hace 2000 años en Cristo una solución, y que estas devociones nos están recordando lo que Cristo ya trajo a la humanidad como liberación, como salvación, como paz, como felicidad para el hombre, tanto en este mundo como en la vida eterna con Dios Padre. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y nos acompañe siempre. Amén.